La diapositiva, por favor. ¿O tienes tu... Ya. Muy bien, miren, ve. ¿Qué es el esófago? Vamos a recordar la anatomía, muy fácil, ¿ya? Es una víscera hueca que está compuesto por músculos, eso es importantísimo. Estriado y músculo liso, ¿ya? Entonces, eso es desde la faringe hasta el final del esófago. Ustedes saben que el esófago, la parte final es intraabdominal, no es intratorácico, es intraabdominal. Ese detalle es muy importante. Oye, ¿me estás boicoteando mi clase o qué? A ver. ¿Qué pasó? Ya. Ya, entonces, ya, ¿qué otra cosa así en general debemos saber? Que el esófago tiene segmentos. La primera parte es el segmento faríngeo, luego torácico y el intraabdominal. Eso es muy importante porque cuando nosotros decimos, en el esófago hay una lesión en, si me dicen tercio medio, ya sé dónde es, en tercio inferior. Entonces es importante ver los segmentos que tiene, ¿ya? La longitud depende del tamaño de las personas. Los peruanos promedio de 37, porque no somos altos, somos, yo diría, casi chatos, ¿no? Los peruanos. Ahora, los altos pueden tener 38 y hasta 40 también. Es importante saber la longitud, porque ustedes van a ver que para definir las longitudes tenemos que saber dónde está cada punto, porque dependiendo de ese hallazgo, vamos a nosotros, por ejemplo, saber si hay Barrett o no. Eso es muy importante, ¿ya? Esto ustedes deben saberlo como conocimiento, pero quienes están recontra obligados en saber son los gastroenterólogos endoscopistas, porque ellos tienen que hacer ese diagnóstico. Muy bien, la otra parte importante es la parte del crico faríngeo, que está más o menos a 15 a 20 centímetros del arco dental, AD van a encontrar ustedes en los informes, 25 centímetros de AD, arco dentario, quiere decir de acá para acá. En la zona del crico faríngeo es importante porque a veces hay problemas en la deglución en esa zona. Luego tenemos el cardias y la flechita ¿con cuál? Con el del medio. Allá, acá. Todo esto es el cardias. El cardias es un complejo que está formado principalmente por un elemento que es el esfínter esofágico inferior. Y para pasar es el de abajo, el de la derecha, ya. Uy, pero pónmelo incompleto porque... A ver, ya. Entonces, seguimos en la anatomía. Hay dos, la anterior. Todo esto que les estoy haciendo es un recorderis, porque ustedes ya lo saben. Pero estos puntos son puntos claves para entender, ya, para retroceder y adelantar. Gracias, la fisiopatología, ¿ya? Entonces, tenemos el esfínter esofágico superior, que está en la parte alta del esófago, es una zona de bastante presión y está formado por músculo estriado. ¿Qué quiere decir eso? Que es un músculo que es voluntario, ¿no? Entonces nosotros cuando nos dan algo, nos invitan, comenzamos a comer y, ¡ay, qué horrible! No quiero pasarlo. Y no lo pasan porque no quieren pasarlo. Se pueden voltear y escupirlo, es voluntario. En los niños, por ejemplo, come, no quieren comer los bebitos, no quieren comer. Y no, pues no comen. Es voluntario porque uno dice, yo quiero pasarlo, no quiero pasarlo. Pero a veces cuando la comida ya es conocida, no necesitamos ni pedirle permiso al esfínter esofágico superior y de frente lo pasamos. Porque nos gusta, ya hay una relación total cerebral con los estímulos, ¿no? Y hay otro esfínter que es súper importante, que es el inferior, que está abajo en el cardias, que está formado por fibras musculares lisas. Y estas son oblicuas. Este control es involuntario. Cuando este se enferma, no podemos hacer nada. Es involuntario, ahí no tenemos ningún control. Y eso ya lo saben ustedes. Toda musculatura estriada es voluntaria. Nuestros músculos, por ejemplo, ¿no? Los lisos son involuntarios y están comandados por otro tipo de sistema nervioso. Tiene capas, el esófago es importante porque no tiene serosa. Todo el tubo digestivo tiene capa mucosa, muscular, capa muscular, mucosa y serosa. Pero el esófago no tiene serosa. Entonces es muy fácil de perforarse. Nosotros los endoscopistas tenemos que tener mucho cuidado cuando trabajamos en el esófago porque se perfora muy fácilmente. Entonces eso hay que considerar, ¿ya? Seguimos. Ya. Este es otro dato que ustedes sí o sí tienen que saber, porque es anatomía. Ustedes saben que el esófago y todo el tubo digestivo se rige la motilidad por unos plexos nerviosos, que se llaman los plexos nerviosos de, ¿cómo se llama? De Meissner y Auerbach. Ahora, fíjense dónde se localiza, ¿ya? El plexo mucoso de Meissner está entre la mucosa y la circular. Y
y el Auerbach está entre la musculatura longitudinal y circular, más abajo. Entonces, ¿cuál es la función de estos plexos mientéricos? Es el peristaltismo. Cuando estos se alteran para más o para menos, el paciente va a tener problemas de hipomotilidad o hipermotilidad. Entonces, esto es un detalle muy importante que tenemos que conocer. Si nosotros queremos evaluar, ay, ¿cómo está el paciente? A ver, su esófago no se mueve o su estómago no se mueve. Quiero ver cómo están los plexos. Hay que tomar biopsia, pero hasta la muscular. Y eso es muy peligroso, pues se puede perforar. Y hay otras maneras de averiguar de cómo están los plexos mientéricos. Ya, ese es otro detalle que tienen que conocer. Esto es una diapositiva que va a valer también para el siguiente tema, que es RG, en la cual podemos ubicar, no es un corte sagital del esófago, donde toda esta zona que les había mencionado, que está formado por el cardias, es una zona de presión controlada por el sistema neurovegetativo y está formado por varios elementos que van a ayudar a que la presión se mantenga normal. Eso lo vamos a hablar mejor en ERGE, ¿ya? Pero quiero que sepan que aquí, por ejemplo, esta zona del cardias está influenciado por la aponeurosis diafragmática, por el mismo diafragma que es músculo estriado, por el perito, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esta es una zona muy importante. Y cuando hay problemas a nivel de la musculatura secundaria a un problema neurológico, va a haber problemas de motilidad. Tenemos una diapositiva más bonita donde van a entender mejor. Muy bien. ¿Cómo es la inervación? ¿Cómo funciona nuestro esófago? Ustedes saben que tenemos estímulo externo de alguna comida, generalmente, claro, de alimentos. Entonces, nosotros, ahí comienza toda una regulación y una coordinación neurovegetativa para dar respuesta a ese estímulo que nos llega. Entonces, ¿a dónde va el estímulo? Va al encéfalo, al tronco cerebeloso, donde tenemos 3 núcleos que son importantes. Antes de eso, quiero que vean, ay, qué pena, aquí hay una interferencia de esta cosa, de la rejita, pero miren, ve. Estos puntitos que ven, dice eso, musculatura lisa, ¿ya? Lisa, es esta de acá. Este rosadito como puntitos es músculo liso, ¿ya? Y la musculatura estriada es esta de acá, que es más rojo, ¿ya? Como el diafragma. Entonces, como verán, musculatura estriada está en el tercio superior del esófago y la lisa es en el tercio inferior del esófago. ¿Quién comanda eso? El núcleo solitario va a dar lugar a la inervación sensitiva, que va a llevar los estímulos tanto a la parte superior como en la parte baja. Mientras la parte motora, por el núcleo ambiguo, que va a dar sus ramificaciones principalmente para el tercio distal del esófago, ¿ya? Pero además, ay, ¿qué pasó? Yo creo que es verdad lo del sabotaje, ¿ah? Este está muy bajo, ¿no? Deberían subir. Un poquito más arriba, un poquito más, un poquito. No importa si se superpone, no importa, es peor que esté así. Es peor que esté así, me parece. Más arribita, un poquito, un poquito. Ahí sí se ve. No, más arribita. No, más arribita, ¿no? Porque miren, ya, déjalo ahí, no importa. Ahí, ya, ahí está. Ya, muy bien. Entonces, miren ustedes, la parte sensitiva está representada con el color azulito, ¿ya? Y rojito y verde es la parte motora. Entonces, a la parte sensitiva de los estímulos hay una respuesta motora. La respuesta motora está dada principalmente por el núcleo solitario, por el núcleo de aquí, que es el núcleo ambiguo, ¿ya? Que va a dar lugar al nervio frénico que va a ir hacia los hemidiafragmas. Muy bien, ahora, ¿cómo es que se manejan estas terminaciones nerviosas principalmente aquí en la parte distal del esófago? Por una intermediación de una serie de sustancias que son como la acetilcolina, tenemos el óxido nítrico, el polipéptido vasointestinal, y va a haber una coordinación perfecta entre la relajación y la contracción. Así es como nosotros nos manejamos nuestra parte neurológica, que o sea, hay parte sensitiva y parte motora como respuesta. Siguiente. Ah, no, yo estoy, perdón.
Seguimos con la fisiología, ¿ya? Entonces, funcionalmente el esófago se divide en tres zonas. El esfínter esofágico superior, hemos dicho que es voluntario, más o menos tiene 2 centímetros y coordinación estrecha con el esfínter esofágico inferior, ¿ya? Cuando uno se cierra, el otro está abierto y cuando este se cierra, este se abre. Es así. El cuerpo del esófago tiene peristaltismo primario que se desencadena por la deglución, eso es normal. Peristaltismo secundario que se desencadena por estímulo de un material alimentario presente en el esófago. Y hay unas ondas peristálticas que son anormales, estas se desencadenan sin estímulo y son ondas registradas como ondas secuenciales a lo largo del esófago. Entonces, primarias y secundarias son las más importantes. Luego tenemos el esfínter esofágico inferior de mucha importancia, que esta disminuye su presión cuando deglutimos y hay factores mecánicos y químicos que van a controlar la fuerza de la contracción de este esfínter. Entonces, por ejemplo, todo aumento de la presión intraabdominal disminuye la presión del esfínter esofágico inferior. No te duermas. No te duermas. Yo les digo una cosa, los que quieren dormir, yo no me molesto. Se van afuera y hay un gras bien lindo afuera, duérmense ahí. Pero en mi clase nadie se duerme. ¿Ya? Por favor, por favor. Y yo no me molesto. ¿Tienen sueño? Váyanse afuera. Pero yo no puedo ver en mi clase a alguien durmiendo. Yo me ofendo. ¿Cómo? Pues a ver, yo hablando y durmiendo. Pónganse ustedes de docente acá. A ver, ¿qué harían? No, ustedes van a ser docentes con el tiempo. Nunca permitan que vuestros alumnos se duerman. ¿Ya? Ok. Hay mucho festejo en el Día de la Madre. ¿Qué has hecho? ¿Has estado? Ni yo, oye. Ni yo. Ya, entonces, por ejemplo, la obesidad produce problemas en el esfínter esofágico inferior. ¿Por qué? Porque el aumento de esta presión en el abdomen, ¿ya?, disminuye la fuerza del esfínter esofágico inferior, o sea, tiende a relajar. La alcalinización del antro por la gastrina aumenta la presión de este esfínter y también la acidificación del antro produce disminución de ese esfínter. Entonces, hay elementos que aumentan la presión de este esfínter, como la gastrina, la metoclopramida, todos aquellos elementos que se llaman prokinéticos. Pro quiere decir a favor, kinesia es movimiento. Entonces, todos estos, y aquí le agregaríamos la cisaprida, la domperidona, la mosaprida, etcétera, ¿no? Entonces, y disminuyen la presión de este esfínter, la secretina, todos los anticolinérgicos, el tabaco, la menta, el alcohol, y también, por supuesto, la vagotomía, ¿cierto? Entonces, ya pueden ustedes sacando la conclusión, ¿qué es lo que deben evitar los pacientes que tienen problemas a ese nivel? ¿Cuál es la actividad motora del esófago? ¿Qué pasa en reposo? En reposo, el cuerpo del esófago no presenta actividad motora, mientras que el esfínter esofágico superior y el inferior se mantienen contraídos. O sea, cuando no estamos durmiendo, deben estar contraídos. Cuando estamos durmiendo, si este de arriba está abierto, nos atoramos y vamos a tener otras consecuencias, ¿no? Entonces, el tono del esfínter superior e inferior son una barrera de protección contra el reflujo esófago-faríngeo y gastroesofágico. Entonces, cuando eso no va a funcionar bien, vamos a tener los atoros y después las neumonías por regurgitaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ya en la práctica, ¿cómo funciona la fisiología motora normal del esófago? Se inicia con la deglución ante la presencia de un bolo, ¿no? Comenzamos a masticar y la fase orofaringe, el bolo se desplaza voluntariamente a la faringe y se inician las contracciones faringias, que es un ya proceso involuntario. Se relaja el esfínter esofágico superior, el bolo alimenticio pasa del esófago al cuerpo y hay una contracción circular progresiva del esfínter esofágico superior y se relaja el inferior. Entonces pasa el alimento del esófago al estómago. Entonces cuando nosotros recién deglutimos, debe abrirse el esfínter esofágico superior y el de abajo cerrarse. Cuando pasa el alimento por acá, automáticamente se cierra el de arriba y se abre abajo y luego pasa el bolo alimenticio al estómago. Y debe cerrarse normalmente, ¿ya? Eso es así como funciona cada vez que nosotros deglutimos. Entonces, ¿qué son trastornos motores del esófago? Los trastornos motores del esófago son anomalías de la motilidad, del movimiento, del funcionamiento. Eso quiere decir trastorno motor. Cuando en aparato digestivo les hablan, un trastorno motor es problema del funcionamiento. Por ejemplo, hay hipermotilidad del colon, ¡ay, diarrea! Hipomotilidad, también puede haber diarrea. Entonces, cuando hablamos de motilidad es problema de movimiento del tubo digestivo. Entonces, los trastornos motores del esófago son anomalías
A ver, ¿qué pasó? Uy, se retrocede con el de la izquierda, ¿no? Ya. Entonces, ya, para que haya anormalidad en la motilidad esofágica, tiene que haber una alteración en la coordinación de los diferentes componentes de la deglución por defecto de, sea de la función muscular o por el control nervioso o de ambos. Entonces, esos son los que comandan. El síntoma clínico por excelencia es la disfagia. ¿Qué es la disfagia? Dificultad para pasar los alimentos, que puede ser alta, que puede ser media, que puede ser inferior, para, de acuerdo a eso, orientarnos qué cosa está enfermo. Entonces, la disfagia motora es retroesternal, se puede irradiar a la espalda, es intermitente, no es progresiva y puede ser a sólidos o a líquidos, o sea, ambos, ¿no? Se agrava con la tensión emocional, principalmente en el sexo femenino. Esta se puede confundir con problemas cardiológicos como la angina en reposo. Entonces, por eso es que cada vez que un paciente tiene disfagia, claro, primero va al gastroenterólogo y después el gastro le manda a cardiología cuando no encuentra nada, porque puede confundirse con esta patología. ¿Cómo hacemos diagnóstico? Primero hacemos una radiografía. Al hacer la radiografía, el radiólogo que debe hacer la radiografía de esófago, no el tecnólogo, porque esto es una radiografía funcional, mientras el paciente va tomando el bario, en la fluoroscopia se ve cómo deglute, cómo pasa el bario, si se queda o comienza a pasar delgadito, etcétera, etcétera. Es muy importante porque es un examen dinámico. Entonces, tiene que hacerlo un radiólogo. El tecnólogo le ayuda, pero actualmente los tecnólogos también hacen esto, pero no pueden hacer esa apreciación que el médico radiólogo sí debe hacer. Entonces, ustedes siempre pidan una buena, un buen informe de la radiografía que van a pedir. Entonces, ¿qué cosa es lo que se observa? Se observa ausencia de peristaltismo. El paciente toma el bario y es como una bolsa, no hay contracciones. Y en la manometría va a haber, la manometría determina la presión intraluminal y la presencia o ausencia de peristaltismo. Después vamos a hablar de la manometría. Pero por el nombre ustedes se podrán darse cuenta que es medir presión, ¿no? Manometría en el esófago es medir la presión en el esófago. Puede ser en el cuerpo del esófago o en los esfínteres. Muy bien. Entonces, la manometría lo que va a hacer es demostrar y cuantificar la normalidad motora. Es muy importante la manometría. Entonces, hay trastornos de la musculatura estriada y la musculatura lisa. Entonces, los trastornos de la musculatura estriada, cuando se localizan a nivel de la faringe por enfermedades faringeas que van a afectar la musculatura o la inervación. Ejemplo, enfermedades sistémicas, enfermedades neurológicas o primarias, pero de la musculatura estriada. Generalmente aquí en la práctica, ¿qué tenemos? Personas que han tenido ACV y quedan como secuela un problema motor a nivel de esa zona. Es en la parte del esfínter esofágico superior. Los síntomas son disfagia alta, ¿ya? Hay aspiración al deglutir, tos puede haber. Ejemplos de este tipo de alteración motora son la poliomielitis, el botulismo, la difteria, la parálisis pseudobulbar. El diagnóstico no es difícil porque simplemente se hace por descarte y por historia. Puede haber alteraciones de la musculatura lisa, de la musculatura estriada asociada a divertículo de Schenker. Ustedes saben lo que es el divertículo de Schenker, ¿no es cierto? Es esa bolsa que se forma en el tercio superior del esófago. En este caso lo que hay es una incapacidad para iniciar la deglución y por supuesto hay una aspiración. El paciente por temor a aspirarse no come. Pero los pacientes se adelgazan tremendamente, se desnutren y todo lo demás, ¿no? En este caso la manometría nos va a demostrar que hay una incoordinación entre la contracción de la faringe y la relajación del esfínter esofágico superior, o sea que se contrae antes, ¿no? Entonces pasa la comida a la parte respiratoria. El tratamiento es quirúrgico. ¿Qué se hace? Se secciona el músculo cricofaringeo. Bueno, también puede haber alteraciones de la placa motora. Estamos hablando del problema motor donde hay alteración de la musculatura estriada. Entonces aquí, por ejemplo, el ejemplo clásico es la miastenia grave, ¿no? Miastenia grave. Muy bien, entonces llegamos al trastorno de la musculatura lisa. La musculatura lisa está al final del esófago, ¿no? Vamos a hablar de acalasia, ¿ya? Que es el trastorno motor del esófago más frecuente y que nosotros manejamos casi a diario. Entonces, ¿qué se sabe de la patogenia de esta enfermedad? Que tiene doble
alteración doble de efecto. Uno, hay una insuficiente relajación del esfínter esofágico inferior y una insuficiente peristaltismo, pero progresivo del esófago. Ambos elementos están alterados. En la patología que se ha encontrado, que hay una disminución de las células ganglionares en el esófago distal, esas que hemos visto, que son los plexos de Meissner y Auerbach. Hay degeneración de las vainas de mielina y rotura de membranas axónicas. Esto se observa, por supuesto, en las piezas operatorias o en biopsias profundas que se hagan. Entonces, acá hay unas imágenes muy demostrativas donde ustedes pueden observar que hay una contracción sostenida del esfínter esofágico inferior. Se ve aquí el estómago y aquí el esófago. Ustedes pueden observar acá, hay un nivel que no debe existir nunca en un esófago normal. Y este nivel está dado por la comida que el paciente ha comido y por el aire que deglute y que no pasa al estómago. En el esófago nunca debe haber aire, porque es un órgano de pasaje. Todo lo que comemos, el aire que tragamos al comer, al conversar, pasa al estómago. En el estómago sí hay aire, pero en el esófago no. Cuando en el esófago hay aire es porque hay un problema acá, ¿ya? Puede ser una calacia o cualquier otra cosa que puede estar estenosando esta zona. Entonces, así es como lo vemos con el esófago y el estómago total. ¿Cuál es el cuadro clínico? Va a haber síntomas esofágicos. ¿Cuál es la característica? Disfagia. Pero esta disfagia va a ser inferior, tanto a líquidos como sólidos. Se dice que aumenta con la tensión y a veces puede agregarse odinofagia. Pero cuando se agrega la odinofagia es porque el paciente ya tiene una complicación inflamatoria, puede ser muy necrótica, por ejemplo, gente que tiene tiene acalacia y de pronto tiene odinofagia, por ejemplo, los inmunodeprimidos que hacen complicaciones en el esófago como la monilia y otros gérmenes que aprovechan a la inmunidad deprimida de estos pacientes y se prenden, cosa que no pasa en la gente con inmunidad normal. Entonces, desde el punto de vista diagnóstico de la acalacia, usamos la radiografía, que es muy importante, nada cambiará este tipo de diagnóstico. ¿Qué observamos? No hay aire en el estómago, ya hemos dicho por qué. Hay material detenido en el esófago, puede haber niveles hidroaéreos, y hay una dilatación del esófago, y el esófago termina en punta, como si fuera un pico de ave. No digan pico de loro ni nada, sino de ave, pero que no es el loro. De hecho, ¿no? El loro tiene el pico así, es de un colibrí, podríamos decir. Se han visto cómo es el piquito del colibrí, ¿no es cierto? En la manometría, ¿qué se observa? Que la presión del esfínter esofágico superior es normal, la presión en el cuerpo está incrementada en reposo y hay contracciones sin deglución. Y el esfínter esofágico inferior, la presión es alta en reposo, al deglutir la presión disminuye solo 10 a 20 miligramos y no hay una relajación completa como es normal. Entonces, en la radiografía de esófago van a observar esto, miren, es como un piquito largo, acá está el estómago, y qué pena que no se vea todo porque hubiéramos visto de repente el nivel hidroaéreo y todo eso, ¿no? Entonces, en la manometría, ¿cómo se hace la manometría? Se pasa un catéter que sirve para medir la presión, tiene sensores aquí de presión, se ingresa, previamente se ha hecho endoscopia del paciente para ver a qué nivel está el cardias, se instala ahí este catéter y se deja al paciente 24 horas para ver cómo van las presiones. Entonces, acá hay una imagen mejor para que puedan observar esto, ¿no? Entonces, este sensor va a captar todas las presiones en las 24 horas y eso está asociado a un software. Luego se instala a la computadora y se lee y hay unas imágenes características que van a ser interpretadas por el gastroenterólogo que está preparado para este fin. En la endoscopía, ¿qué cosa es lo que se ve en la región cardial al final? Esta es la unión escamocolunar o línea Z, ¿no? Y este es el cardias normal, ¿ya? Y este es a la luz del esófago, es lo que debemos ver normalmente. Cuando nosotros vemos que hay acalacia, ¿ya? Y este esfínter puede abrirse y cerrarse normalmente, porque con la presencia del endoscopio se estimula y hay movimiento. Pero cuando tenemos acalacia, vemos que el cardias es puntiforme y está contraído permanentemente. Y vemos que el esófago es como una bolsa, ¿ya? Como una bolsa. Entonces hay que evaluar la mucosa y no hay peristaltismo. Eso es lo que nosotros vemos en la endoscopía. Se debe hacer diagnóstico diferencial en todo caso que el esófago esté dilatado. Entonces hablamos de acalacia. La acalacia primaria es el esófago dilatado.
Y la calasia secundaria es también esófago dilatado, pero por otra causa, que puede ser por una estenosis benigna o una maligna. La estenosis benigna, por ejemplo, úlceras en reflujo, cuando hay reflujo, se cicatrizan y van a contraer, van a estenosar la luz porque la fibrosis de la cicatrización puede producir ese efecto, ¿ya? Es una causa benigna, pero puede ser causa maligna también. Una neoplasia del tercio distal, puede ser un adenocarcinoma, puede ser un cáncer epidermoide o un cáncer del fondo del estómago que está subiendo al esófago y va a estenosar. Entonces, no siempre cuando vean estenosis del tercio distal del esófago o en el cardias va a ser acalasia. No, eso se llama acalasia secundaria. Cuando les hablen de acalasia primaria, es acalasia esa que tiene trastorno motor per se. ¿Cuál es el tratamiento y el objetivo? El objetivo es que tratemos de restablecer el peristaltismo, relajar el esfínter esófago inferior y hay que evitar complicaciones, porque te complica. Hay otro chico que quiere o se está durmiendo. La misma invitación, si no se despierta, ¿ya? Entonces, le ofrecemos tratamiento medicamentoso en primer lugar, nitratos de acción corta, como el nitrito de amilo y nitroglicerina, o de acción prolongada, como el nitrito de isosorbilo. Y aquí voy a preguntarles a ustedes, ¿por qué usaremos esto? Eso es muy fácil de explicarse. ¿Por qué? El que está durmiendo va a responder, ¿ah? Escuchen, ¿ah? A ver. ¿Qué músculo? Ajá. ¿De dónde? Nosotros conocemos estos principios activos en manejo de otra patología, ¿no? ¿Dónde? No usamos más en eso. ¿Dónde se usan estos medicamentos? ¿Perdón? Exactamente. Por la misma razón. Entonces, por eso se usa. Muy bien. Él se hace el dormido, está escuchando, disculpa. Ya. Entonces, también podemos usar antagonistas del calcio como el diltiazem, el nifedipino, que también se usa en el cardiovascular, ¿no? Para bajar la presión arterial. Nosotros los endoscopistas podemos hacer inyecciones de toxina botulínica, ¿ya? Ustedes saben por qué, ¿para qué? Para disminuir la liberación de acetilcolina en las terminaciones nerviosas, produciendo una disminución de la inervación excitatoria. ¿Qué hacemos? Hacemos inyecciones de 20 a 25 unidades en 4 cuadrantes, claro, por encima de la unión escamocolumnar, y va a producir alivio en el 75% de pacientes. Pero al mes generalmente ellos regresan nuevamente. O sea, no es el tratamiento ideal, pero sí se puede usar. Entonces, hay otro tratamiento que es ya endoscópico, que son las dilataciones, y es lo mejor que se puede hacer en ellos, ¿no? Entonces, el procedimiento de elección es la dilatación forzada mecánica del cardias con balón neumático o hidráulico. Neumático es cuando usamos un balón y aire, e hidráulico es cuando le echamos al balón agua, midiendo la presión. Y también se puede hacer con las bujías de Savary-Miller, que son unos dilatadores largos y que terminan en una puntita como una bujía. Entonces, entonces puede ingresar a la estenosis de la calasia, nos seguimos avanzando, entonces va a ir dilatando, pero progresivamente, ¿ya? Esas son las bujías de Savary-Miller, que aquí en Loaiza tenemos todo esto para tratar a los pacientes con acalasia. ¿Cuáles son las complicaciones? Perforación y aparición de ERGE. ¿Por qué? Porque puede dilatar tanto y como no hay movimiento se abre el cardias y en vez de que tener ya estenosis va a tener una insuficiencia. Entonces miren, ve, acá igualmente nosotros tenemos que ubicar bien a qué altura está el cardias y luego introducimos el catéter que entra con el balón desinflado. Y cuando ya está en el cardias lo inflamos. Eso se hace bajo visión radiológica. Se infla ya sea con aire y hay presiones determinadas para que esto haga una presión y rompa. Se debe romper las fibras musculares para que pueda dilatarse. Eso es con balón. Luego tenemos acá con bujías de Savary. Aquí está el esfínter muy cerradito y esto es la guía metálica que es muy flexible y atraumática. Ingresamos por el orificio y luego a través de la guía introducimos el Savary. Este es el cardias posterior a la relajación. Esto es un método un tratamiento que sí rinde buenos beneficios, pero probablemente el paciente le dure 6 meses, 8 meses y luego regresa nuevamente. Entonces, actualmente prácticamente se habla de que lo mejor
y definitivo es el tratamiento quirúrgico que se llama cardiomiotomía. ¿Qué les dice cardiomiotomía? A ver, ¿qué te dice a ti? Cardiomiotomía. ¿Cómo? A ver, no te escucho bien hoy. Cardiomiotomía. ¿De dónde? Cardiomiotomía. Cardias, cardio del cardias, mio músculo, tomía cortar. Cardiomiotomía, se confunde no, pero no existe eso en el corazón. ¿No? Cardiomiotomía. Sí. Por ejemplo, cortamos el esfínter de Oddi en el esófago y decimos papiloesfínterotomía. Papiloesfínterotomía. Porque cortamos la papila, el esfínter que hay ahí, de Oddi, y entonces, ¿no? Tomía es cortar, mío es músculo, cardio del cardias en este caso. Eso es lo que se hace, ¿ya? Se entiende. Entonces, miren, ve, se puede hacer vía endoscópica usando el sistema este que se llama POEM, que ustedes habrán escuchado. POEM es miotomía endoscópica peroral. Actualmente, el tratamiento quirúrgico casi todo está orientado a usar orificios naturales que tenemos. Ya no cortes, no, ya no. Se usa el ombligo, por ejemplo, y se usa en este caso la boca, y a través del endoscopio se llega al final del estómago y se hace una disección del esófago, de la submucosa, hasta llegar a los músculos circulares del cardias, y ahí se corta, vía endoscópica, ¿ya? Vía endoscópica. Eso se llama POEM, que en nuestro medio se hace en el Hospital Loaiza. Hemos hecho, ahora yo ya no estoy en el Hospital Loaiza, ojalá que sigan haciendo los chicos, aunque yo les he visto no muy animados porque hay que saber manejar la endoscopia y la disección endoscópica. No es un procedimiento muy fácil, además de que recordarán que les he mencionado que no tiene serosa, es muy fácil de perforar. Entonces nadie quiere tener complicaciones, nadie quiere malograr su currículum, entonces más fácil no hago y mandan a otros. Entonces los otros se benefician porque hacen y se vuelven cada vez más expertos, ¿ya? Y ustedes cuando algún día decidan hacer una especialidad donde hay procedimientos, cuanto más hagan ese procedimiento, se vuelven expertos. Cuanto menos hagan, no van a nunca conseguir experiencia. No le teman a nada, porque todo procedimiento, hasta poner una inyección, puede traer complicaciones, pero de las complicaciones se aprende. Uno tiene que decir, mejor no hago. ¿Qué soncera? ¿Cómo se van a poner expertos si no van a dejar de hacer? Yo les digo, chicos, por propia experiencia. Ahí yo he perforado, esófago nunca, felizmente. Estómago sí, colon también, intestino delgado, también haciendo papiloesfínter, pero no por eso me quedo. Yo con mucha satisfacción y orgullo les digo que en este servicio de gastroenterología yo he hecho escuela en las CEPRES y todos los chicos que ven acá haciendo las CEPRES han pasado por mis enseñanzas, pero ya no las dos últimas promociones, ya no porque hace 2 años que yo no estoy acá, pero el doctor Chávez hace muy bien las CEPRES, ha sido el doctor Sánchez, que por ahí lo han visto, él lo enseña en San Marcos, son de la gente que es mejor, pero todos los últimos gastroenterólogos también están entrando porque tienen que hacer, no hay que asustarse, al que trabaja le pasa, al que no trabaja no le pasa nada, y son los que más critican, no hay que hacer caso a eso, hay que seguir trabajando. Entonces esta del POEM, acá en el hospital no se está haciendo, yo hice algunos, pero no sola tampoco, con ayuda de amigos que venían y hacíamos juntos, pero se ha quedado ahí, ¿no? Es que es muy fácil perforar el esófago, y perforar el esófago tiene una alta mortalidad, porque se perfora ¿dónde? Al mediastino. ¿Y qué tenemos en el mediastino? El corazón. Entonces los pacientes hacen pericarditis, derrame y casi siempre se mueren. Entonces, esófago hay que tenerle mucho respeto. Entonces, la vía quirúrgica es la cardiomiotomía, se llama de Heller, porque Heller fue quien que hizo su método para hacer este procedimiento. Entonces, ¿qué se hace? Se corta el esfínter esofágico inferior 1 centímetro hacia el esófago y 6 centímetros para abajo, ¿ya? Y pueden hacerlo vía torácica o abdominal. Actualmente usan laparoscopio, ya no entran con corte ni acá ni acá, laparoscopía, y lo hacen súper bien, con casi 0 de mortalidad. Frecuentemente se asocia esta cirugía
a una cirugía antirreflujo o fundoplicatura de Nissen, que ya vamos a explicar después, entre 70 a 100% de éxito con mortalidad casi nula. Entonces, eso es, ¿ya? Entonces, diagnóstico definitivo de la acalasia es la cirugía. O mejor dicho, es la cardiomiotomía. ¿Cómo la hacen? Ya depende de lo que elijan, depende del paciente. Si es un viejito, no le van a hacer, pues, así, no usarán el menos invasivo, etcétera. Eso ya depende de cada paciente. Miren, esta es la cardiomiotomía. Miren, las fibras transversales del esfínter, eso se corta y se cose, no así, sino así. ¿Para qué? Para que no se vuelva a estendosar, ¿no? Bien, esta es la fundoplicatura de Nissen, cuando más bien se queda abierto el esfínter. Entonces la fundoplicatura se hace trayendo de acá, ponga que este es el esófago, el esfínter está acá, y esto es mi estómago, ¿ya? De atrás se agarra, digamos, la piel en este caso, viene y le cosen acá, ¿no? Adelante. ¿Para qué? Para mejorar la presión del cardias. Muy bien. Puede haber también alteraciones de la musculatura lisa en una patología que se llama espasmo difuso del esófago, que no es rarísimo, digamos, puede haber, pero esta es la imagen radiológica, ¿no? Y esto es muy penoso porque el paciente tiene disfagia y tiene mucho dolor retroesternal. Entonces el síntoma es disfagia intermitente, nocturno, pero no es progresiva. ¿Qué cosas se ha observado aquí? Que las células ganglionares son normales, pero hay fragmentación de filamentos neurales del vago y eso hace que haya problema de hipercontracciones. En la radiología vemos esto que se llama la imagen en tirabuzón o ese sacacorcho, ¿no? El que es así, ¿no? Así, entonces muy fácil de reconocer. La manometría, ¿cómo es en este caso? El esfínter esofágico superior es normal, en el cuerpo la deglución provoca ondas y hay dolor retroesternal. El esofágico inferior se contrae antes y la presión de reposo es bastante alta. El tratamiento puede ser dilataciones, pero esos no tienen buen resultado porque tendrían que dilatar todas las estrecheces que hay, ¿no? Más es farmacológico y también miotomía en las zonas de hiperpresión. Es muy penosa esta enfermedad, muy raro, yo he visto 1 o 2 casos en toda mi vida de gastro, felizmente, ¿no? Y eso caracteriza porque las personas ni bien quieren comer, comienzan las contracciones terciarias, que son anormales, y el paciente tiene dolor. Entonces el paciente no come. Y no come, se desnutre y se muere. Así de fácil. Muy bien. Ahí puede haber trastornos de la colágena y vasculares y producir problemas de motores. Por ejemplo, la esclerodermia. ¿Qué cosa se observa ahí? Que hay una aperistalsis porque hay fibrosis de la pared y atrofia de la musculatura lisa, ¿no? Y también hay insuficiencia del esfínter esofágico inferior porque tiene musculatura lisa. Todo esto más bien va a provocar reflujo grave, ¿no? Grave. Entonces, en la manometría no hay progresión de ondas peristálticas, es un esófago así dilatado. Eso pasa también en la diabetes, ¿no? La alteración de la motilidad de todo el tubo digestivo. En la manometría no hay progresión de ondas peristálticas. Lupus eritematoso sistémico, polimiositis, también se puede dar este tipo de trastorno motor. La diabetes por la neuropatía hay ondas terciarias y todo es atonía, ¿no? La diabetes puede ser no solo en el esófago, el estómago, el intestino, en el colon principalmente. Muy bien, en la neuropatía alcohólica también hay disminución del peristaltismo y puede haber disfagia motora. Ya está, eso es todo. ¿Hay algo que no haya quedado claro para pasar? Dime. Sí, definitiva, porque tú no puedes estar hasta inyectando el Botox, eso que se pone para, ¿no? Puedes usar eso, pero cada vez lo vas a usar. Tampoco cada rato no lo vas a estar dilatando. Sí, pero tendrías que darle toda la vida. A eso se dice definitivo. Eso casi siempre pregunta el examen y casi siempre falla. Por una palabrita, tratamiento definitivo. O si algo está cerrado, le cortas, la agrandas, pues, la agrandas, ya, se acabó. ¿Quieres decir algo? No, está estirándose. Ya, está bien. Ah, no, allá tiene que ser, ¿no? Con esto, no. Con esto se retrocede. No me hace caso, mira. Ah, derecha, para retroceder. Ajá, listo.
Bueno, entonces, siguiendo la patología del esófago, ya vamos a hablar sobre una enfermedad que es muy frecuente en nuestro medio y en todo el mundo. Los chicos o las chicas que están haciendo cualquier cosa menos atendiendo esto, también yo les invito a hacer eso, pero afuera, no acá, ¿ya? Yo les veo con teléfono, les veo con la tablet, les veo con la... No sé, pues ojalá que estén viendo esto, yo no sé, no puedo adivinar, pero Dios quiera que estén viendo esto también, no sé, pero no se distraigan. Bien. A ver, Tete, no te he entendido desde el inicio. Sí, sí, 100%, 100%. Entonces, por eso, acá vamos a ver en ERG cómo influye. Pero, ¿qué es lo que pasa? Mira, aumenta la presión intraabdominal en el embarazo, en el estreñimiento crónico, las personas que cargan los estibadores, los atletas, los que jalan peso, ¿qué hacen? Acá presionan. Y esto disminuye la presión al esófago, el esfínter del esófago, porque le está presionando, pues. Entonces vence la presión de eso y se abre. Una de las cosas en el tratamiento de cambios de estilo de vida es si el paciente tiene IMB, o sea, el índice de masa corporal, aunque no llegue a la obesidad, tiene que bajar de peso. Sí o sí, tiene que bajar de peso. Y es una parte del tratamiento, que es bien importante. Y ustedes van a ver que hay mucha gente que son gorditos que sí tienen reflujo. ¿No? En el embarazo, por ejemplo, el embarazo aumenta la presión intraabdominal tremendamente. Las mujeres embarazadas tienen un montón de reflujo. Yo, Dios gracias, no tuve, pero la mayoría tiene. Entonces, pasa el embarazo, nace el bebito, se curaron del reflujo. ¿Ya? Es así. Muy bien, entonces, miren, ya de verdad ya ni les voy a definir qué es reflujo. Miren la imagen. Pasamos. Pero vamos a, bueno, esta diapositiva, a mí me encanta, yo me robé esta diapositiva de otro doctor, porque yo no le encontré en ninguna parte. Y me encanta porque explica bien bonito cómo se maneja la parte motora. Miren, acá se ve bonito ahí arriba la leyenda, y ahí esto ustedes lo van a repasar en su casa, ¿ya? Porque esto, el ser humano no va a cambiar, no creo. Me dicen que seguimos en evolución, pero esto no creo que cambie, y toda la vida les va a servir, ¿ya? Pasamos. Entonces, definiciones, salud. ¿Qué es bueno, el reflujo gastroesofágico es pues el pasaje retrógrado del contenido del estómago hacia el esófago. ¿Por qué? Porque la compuerta está abierta. Cuando nosotros comemos, plum, se debe cerrar automáticamente. Pero esta se cierra, pero no completamente. Entonces, ¿qué pasa? El contenido del estómago, que ya tiene ácido, se sube. ¿Qué es lo que le hace daño al estómago, al esófago? El ácido. El ácido, por eso el tratamiento del ERG es IBP. ¿Para qué? Para borrar el ácido. El paciente va a seguir teniendo reflujo, pero ya no le va a hacer daño porque no tiene ácido. No hay esofagitis si no hay ácido. ¿Ya? Principio. ¿Ya? No existe esofagitis por reflujo si lo refluido no tiene ácido. Entonces, tenemos nosotros un reflujo fisiológico que es asintomático, que puede ser menos de 50 episodios de reflujo en 24 horas. Y esto ocurre por un fenómeno normal que se llama las relajaciones transitorias normales del esófago. Normalmente nuestro esfínter se relaja, pero dura segundos nada más, ¿ya? Y después vamos a ver cuáles son los mecanismos para evitar, no evitar, sino, claro, para evitar las consecuencias de eso, que es normal, ¿ya? Eso no debe durar más de 4 o 5 segundos. El patológico es sintomático, ¿cierto? Y cuando generalmente ocurre más de 50 episodios, y además está asociado a una injuria del epitelio esofágico. Entonces, ¿a qué llamamos enfermedad por reflujo gastroesofágico? A la enfermedad propia, ¿no? O sea, ya es una condición clínica que ocurre como consecuencia del reflujo. Hay injuria tisular, no solamente del esófago, sino de la orofaringe, de la laringe y del tracto respiratorio. Entonces, por eso es que la ERG tiene manifestaciones digestivas y extradigestivas, porque eso que refluye se va, bueno, hay muchas manifestaciones que vamos a ver. Y cuando hablamos de esofagitis por reflujo, estamos hablando de inflamación del epitelio esofágico con traducción endoscópica e histológica.
¿ya? Entonces, una cosa es reflujo gastroesofágico, enfermedad por gastroesofágico o ERGE y esofagitis por reflujo. Son 3 definiciones que hay que recordar, ¿ya? ¿Cuál es desde el punto de vista epidemiológico es más frecuente en hombres que en mujeres? 3-1, la relación. La morbilidad va a depender de las complicaciones del reflujo. Por ejemplo, puede haber úlcera esofágica que es péptica. Cuando ustedes escuchen el término péptico, es por ácido, ¿ya? Úlcera péptica, por ácido, ¿ya? Porque hay úlceras también que no son por ácido. Entonces, como aquí es ácido, es una inflamación química, porque el ácido clorhídrico es un producto químico, ¿cierto? Es como si el paciente se hubiera tomado una sustancia cáustica, es igual, pero en este caso es mucho menor el pH, ¿no? Entonces, depende de ulceraciones, de la estenosis secundaria o la ulceración, ya hemos dicho cómo ocurre, puede haber esófago de Barrett y también puede haber hemorragia. Ya vamos a ver lo del esófago de Barrett, en qué consiste. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, podemos ver esta imagen, miren, es el diafragma, el esfínter esofágico inferior, acá está el esófago, esto es normal, ¿no? Comemos, se cierra y luego sigue. Pero ¿qué pasa cuando hay insuficiencia o la presión del esfínter esofágico inferior está disminuido? ¿No? Como pasa aquí, se abre y permite que haya el reflujo. Entonces, la comida que ya tiene ácido refluye y daña al esófago. Muy bien, es lo mismo. Ya, aquí por ejemplo, ya, después vamos a hablar de eso, no quiero confundirles. Ok, entonces, tenemos factores defensores anatómicos para que no haya reflujo, porque esa es una lucha entre los defensores y los agresores, así como cuando hablen de la enfermedad ulceropéptica, ¿no? Factores defensores, factores que ofenden, digamos, ¿no? Entonces, el primer factor defensor que es poderosísimo es la barrera antirreflujo. ¿Quiénes forman la barrera antirreflujo? El esfínter esofágico inferior, el diafragma crural, ese que hemos visto en la imagen, en el dibujo, el ligamento frenoesofágico y el ángulo de His, que lo vemos mejor acá, ¿ya? Aquí está el ligamento frenoesofágico, el diafragma costal, diafragma crural, hay fibras oblicuas del mismo diafragma que van a mejorar la presión acá, el ligamento frenoesofágico. Entonces, esta es la zona cardial, ¿no? Ahora, ustedes ven acá, esto es el esófago que tiene epitelio escamoso, ¿no? Epitelio escamoso. O sea, es un poliestratificado, no queratinizado, ¿no? Igualito que nuestra piel, solo que nuestra piel tiene queratina. Acá no, lo que tiene acá es mucosa, es igual, ¿ya? Entonces, pero ¿qué pasa? Que el esófago se continúa con el estómago y la zona del cardias es la zona donde está la unión escamocolumnar, o sea, la unión del esófago escamoso con el glandular, que viene a ser el cardias, eso se llama línea Z o unión escamocolumnar, ¿ya? Pero hay otra referencia anatómica importante aquí, que es la unión esófago-gástrica, no unión escamocolumnar, sino esófago-gástrica. ¿Dónde comienza? Es una línea imaginaria que comienza donde comienzan los pliegues gástricos. O sea, pasamos esta zona y luego comenzamos a ver pliegues gástricos, más o menos por acá, sería acá, ¿no? Sería acá. Entonces, la distancia entre ambas uniones nunca debe ser mayor de 1 centímetro. Cuando eso aumenta es porque hay problemas de metaplasia en el territorio esofágico. Entonces, ustedes cuando pidan endoscopía tienen que ser exigentes. Quiero saber a qué altura está la unión esofagogástrica y a qué altura está la unión escamocolumnar. Porque de acuerdo a eso van a ver ustedes si tiene la patología en el cardias, ¿ya? Ahora, hay otra referencia anatómica importante, que es la aplicatura diafragmática. ¿Qué cosa es la aplicatura diafragmática? Es esa de acá, ¿no? Donde termina los hemidiafragmas. Entonces, la aplicatura diafragmática también forma parte de la barrera antirreflujo. ¿Por qué? Porque ayuda a tener la presión o a mantener la presión en esta zona. Entonces, cuando hay problemas del esófago, a veces del estómago, se sube el estómago para arriba, se sube, no va a ser para abajo, se sube, ¿no? Y se va hacia el tórax. Y ahí se produce lo que se llama hernia hiatal. Entonces, cuando hay hernia hiatal, es que parte del estómago se ha subido acá. Entonces, la aplicatura, que debe estar a este nivel de las uniones, entonces la aplicatura va a aparecer acá. Entonces, la aplicatura abajo
tiene que haber una hernia hiatal. ¿Ya? Entonces son tres elementos topográficos que tenemos que ver: la unión escamocolumnar, la unión esofagogástrica y la plicatura. Normalmente esos tres deben estar juntos o estar separaditos, pero nunca más de 1 centímetro. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces, para que haya reflujo, tiene que haber falla en el mecanismo de factores defensores. ¿Cuál hemos dicho el factor defensor más importante? La barrera antirreflujo. Entonces, y el elemento más importante es el esfínter esofágico inferior. Entonces, ¿qué va a haber? Una disfunción de este esfínter. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior se prolongan. Ya no duran 5 segundos, sino 10, 15, tal vez 1 minuto. Actualmente se dice que esto es el fenómeno patológico más importante para la ERGE. O sea, el tiempo de las relajaciones transitorias normales se prolonga. Normalmente el mecanismo fisiopatológico, no, eso de las relajaciones, ¿no? Normalmente es un mecanismo fisiopatológico que no está asociado a la deglución y aparece 2 horas postprandiales, puede durar hasta 60 segundos, y cuando esto pues se altera hipotonía del esfínter esofágico inferior. Y bueno, aumento de la presión intraabdominal que supera la presión del esfínter esofágico. Todos estos producen disfunción del esfínter esofágico inferior. Muy bien. Lo otro es que hay falla en el clearance esofágico. Clearance quiere decir limpieza o lavado, ¿no es cierto? Entonces, miren, normalmente hay una función que va a depurar el ácido que está por las relajaciones transitorias, el ácido que llega al esófago. Entonces, normalmente depura el ácido del esófago 1 milímetro aproximadamente y va a limitar la duración del contacto entre el ácido y el epitelio esofágico. ¿Ya? Eso es el clearance. O sea, normalmente con las relajaciones transitorias hay ácido, pero gracias al clearance va a depurar ese ácido. ¿Cómo lo hace? De 2 maneras. Uno, por la gravedad y peristalsis esofágica. Si uno está echado, va a favorecer el reflujo. Si está parado, no. Eso es la gravedad. Y la peristalsis esofágica. Alguien que tiene problema motor en el esófago, que no hay motilidad, por supuesto que va a tener más problemas. Luego esto que es muy importante. Las glándulas salivales fabrican bicarbonato. Entonces van a segregar. La saliva tiene bastante bicarbonato. Entonces esta deglutimos y esa va a neutralizar el ácido, va a diluir el contenido y va a neutralizar el ácido residual. Entonces estos 2 mecanismos van a formar para que resulte esto del clearance esofágico. ¿Cómo hacemos clearance? Por la gravedad, por el peristaltismo y por la buena función de las glándulas salivales, que son las que van a fabricar el bicarbonato para neutralizar el ácido que ha llegado al esófago. Muy bien. Entonces, hay otros mecanismos defensores que pueden fallar, ¿ya? Eso se refiere a la pared misma del esófago. Tenemos la defensa preepitelial, epitelial y posepitelial. La preepitelial principalmente está formada por el moco que protege la mucosa, ¿no? Y aquí la concentración del bicarbonato en la superficie. Y también hay una capa de agua, pero eso es solo en la mucosa. Pero esta parte defensora, digamos, es muy vulnerable por muchos factores, ¿ah? Entonces, sí ayuda principalmente el moco que cubre y puede proteger de sustancias químicas principalmente. Y hay una defensa epitelial que está formada por estructuras, esto sí es muy importante. Las membranas celulares y los complejos de uniones intercelulares deben ser tan perfecta que no debe haber espacio entre ellos para que no haya retrodifusión del ácido hacia las partes más profundas. Muy bien, también hay funciones que van a mejorar, como por ejemplo el transporte epitelial, el intercambio de sodio, de hidrógeno, etcétera, ¿no? Y que todo esto está dependiendo de las concentraciones de bicarbonato que hay. El asunto es de que todo tiene que contribuir a eliminar el ácido que ha llegado al esófago. Tenemos también defensa posepitelial que está dado por el flujo sanguíneo. Esto sí es muy importante, ¿ya? O sea, una mala vascularización en la pared va a traer problemas no solamente en la regeneración, sino va a ayudar a que los problemas secundarios a la hiperacidez del esófago puedan alterar la pared del esófago. Entonces, también ahí tenemos la parte de la resistencia tisular, ¿ya? Que es epitelial, preepitelial, epitelial y posepitelial. Esto que les acabo de mencionar funciona para todo el aparato digestivo, mejor dicho, claro, para el tubo digestivo. Cuando hablen de patología de gastritis, de enfermedad úlcera, también les van a repetir.
Muy bien, se habla qué efecto tiene el problema del vaciamiento gástrico. Ya, todo lo que cause disminución del vaciamiento gástrico, o sea, el tiempo va a producir este reflujo, ¿cierto? Entonces, puede ser, por ejemplo, eso ocurre generalmente en los casos que hay un problema obstructivo a nivel del antro o cerca al píloro. Puede ser una úlcera, un tumor, un pólipo. Entonces, el paciente come, se aumenta el estómago y eso hace que se relaje el esfínter esofágico. Entonces, puede haber retardo del vaciamiento orgánico, como la presencia de tumores, de úlceras, etcétera, pero también puede ser funcional, como ocurre en la diabetes, por ejemplo, ¿no? Hay retardo del vaciamiento gástrico. En esos casos son pacientes que se quejan de mala digestión, eructos, puede tener en un eructo hasta le puede salir la comida, le hace mucho la endoscopia y está bien, no hay nada que obstruya, pero el estómago está dilatado. Eso pasa comúnmente en los pacientes diabéticos, es lo que se llama la gastropatía diabética. También en esclerodermia ocurre eso. Luego vamos a hablar un poquito del Helicobacter pylori. Miren, el Helicobacter pylori llega al mundo en el año 84, ¿cierto? Cuando ganan el premio Nobel Warren y Marshall. Yo tuve la suerte de conocerles a ellos porque justo en esa época hubo un congreso mundial en Alemania, sí, eso fue en Hamburgo, si mal no recuerdo, sí. Entonces ellos habían recibido recién el premio Nobel, pero solamente fue Marshall al congreso y se presentó él y explicó muy bonito y al final todo el mundo quería tomarse foto y había tanta gente, éramos 3 peruanos en el congreso, nos metimos entre la gente así, entre las piernas de la gente y nos pusimos al costadito y nos pudimos tomar una foto. Pues era una cosa increíble. Es que el descubrimiento de esta bacteria, mejor dicho, no el descubrimiento, como dijo Marshall en su disertación, dijo, yo no he descubierto el Helicobacter pylori. Lo que ellos han descubierto es qué hace el Helicobacter pylori en el estómago. Porque ya había otro científico que había reportado que había una bacteria en el estómago, pero no sabían qué cosa era, ¿no? Qué cosa hacía. Entonces, ellos demostraron de que este germen producía gastritis, después podía producir atrofia, después metaplasia, displasia y cáncer. Esa es una ruta, pero hay otra ruta cuando afecta el sistema linfático. Y ahí es donde se produce el famoso, ¿cómo se llama el cáncer por Helicobacter pylori? Me he olvidado, que se cura pues usando el antibiótico, ¿no? Ya me voy a acordar. Me he olvidado. No me acuerdo. Bueno, hace tiempo que no hablaba del Helicobacter pylori. Entonces, ¿qué es la gente que apoyó que el Helicobacter pylori decía es bueno para protegerte contra el reflujo? ¿Cómo así? Porque este microbio, como les dije al inicio, produce inflamación, pero cuando se perenniza en el estómago, se atrofia la mucosa gástrica y por lo tanto no se produce ácido. Entonces el paciente refluye, pero como no tiene ácido, no tendría esofagitis por reflujo, ¿no? Pero cuando han propuesto eso, un montón de científicos han salido y han contrarrestado esta idea y han dicho que no, el Helicobacter pylori no hace nada, no tiene efecto. Nosotros hicimos en esa época un trabajo acá en el OAISA y igualmente comprobamos que en realidad no era nada significativo en lo que tenía el Helicobacter pylori, es que no, porque fue un trabajo caso control. Actualmente, ¿qué se sabe? Se sabe que el Helicobacter pylori no hace ni para bien ni para mal el problema de reflujo. Pero siempre hay el comentario del Helicobacter pylori y eso les menciono para que sepan, ¿ya? Bien, entonces, los factores agresores, ¿cuáles son? O sea, cuando hay reflujo, ¿no? El jugo gástrico refluido tiene ácido y el ácido está formado por el ácido clorhídrico y la pepsina, ¿ah? La pepsina. También puede haber reflujo gastroduodenal. Entonces, en el reflujo gastroduodenal, ¿qué cosa se tiene? Bilis. ¿Qué cosa contiene la bilis? Ácidos biliares y enzimas pancreáticas. Yo les pregunto, ¿cuál produce más daño al esófago? ¿El pH ácido o el pH alcalino del jugo duodenal? ¿Cuál? ¿Cuál? A ver, no lo saben. Si no saben, digan, no me acuerdo, no sé. Pero no se lancen si no saben, nunca. Chicos, es un consejo que les doy.
porque es de inventar y van a caer peor, mal, quedan mal. No me acuerdo, no me acuerdo, no sé, no he leído. No sé si hay una clase de esofagitis cáustica para ustedes, no me acuerdo. Pero bueno, el reflujo duodenal es más cáustico que el ácido, por la gran alcalinidad que tiene. Entonces, se imaginarán ustedes cuando un paciente tiene reflujo gastroesofágico, también se junta el ácido con el álcali y le daña más al esófago. Entonces, el daño es por doble partida, digamos, ¿no? Cuando hay bilis en el esófago. ¿Qué hay? El alcohol y el tabaco, porque disminuyen la presión del esfínter y la amplitud de la onda peristáltica. Medicamentos que disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior, entre ellos tenemos hormonas, todas las hormonas femeninas principalmente, los antihistamínicos, los barbitúricos, todos los ansiolíticos, la atropina, la dopamina, la teofilina, los narcóticos, los bloqueadores de los canales del calcio, que les he explicado por qué. ¿Ya? Entonces, siempre tener en cuenta principalmente esto que se usa bastante en los pacientes que tienen patología cardiovascular, el tema del reflujo. ¿Qué es la hernia hiatal? Miren, la hernia hiatal, ¿por qué promueve el reflujo? ¿Por qué es esto? Mira, la hernia hiatal es una compartimentalización del estómago entre el esfínter esofágico inferior y el diafragma. Esto disminuye la presión del esfínter esofágico. Miren, este es el cardias, se ha subido el esófago y el estómago se ha subido al cardias. Este es el saco herniario. Este saco herniario hace este esfínter esté siempre relajado. Entonces, la presencia de una hernia hiatal contribuye al reflujo. Hay ensanchamiento del hiato, de la aplicatura. Y de esta manera se compromete toda la función del esófago. Entonces, lo que vemos en la endoscopia es esto. Mire, vemos la unión escamocolumnar, todo esto es mucosa esofagia que es más pálida siempre. Aquí tenemos epitelio glandular que siempre es más rojito. Entonces, la unión esófago-gástrica podría estar por acá, ¿no? Donde comienzan los pliegues gástricos, y luego ya esta es una bolsita. Entonces, la aplicatura probablemente está a los 38, la unión esófago-gástrica a los 36 y la unión escamocolumnar a los 35. Entonces va aumentando conforme el esófago va alejándose. Esa es la hernia hiatal. Por eso es que afecta o promueve el reflujo. Entonces esta es otra manera de ver cómo es la anatomía, ¿no? Miren, este es el hiato, o sea, nosotros la aplicatura lo vemos acá, más largo, y aquí está la bolsa o el saco herniario, y aquí se ha subido todo el cardias, ¿ya? Todo el cardias. ¿Y qué será este orificio? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es? ¿Cómo? No sé, podría ser. ¿Qué dice? No les voy a decir, porque ustedes lo van a leer, qué fácil yo les digo. Y tienen que saber esta referencia, ¿saben por qué? Porque es bien importante en aparato digestivo. Es bien importante, léanlo, ¿ya? Léanlo. Y después, bueno, ya no tengo otra clase con ustedes, si no les hubiera preguntado. Pasamos. Ya, esto ya es como una especie de un resumen, donde qué va a ocurrir con una exposición prolongada al reflujo, ¿no? Se rompe la rotura, la barrera de la mucosa, hay una retrodifusión del hidrógeno, entonces hay una respuesta inflamatoria o un infiltrado inflamatorio, y esta cuando se cura va a la fibrosis produciendo estenosis, ¿cierto? Pero hay una respuesta funcional buena y produce trastorno motor y puede quedar ahí. Pero cuando esta respuesta inflamatoria es intensa y se prolonga, hay muerte celular, ¿no? Se adelgaza la mucosa y aumenta las papilas submucosas, de lo que se ve en la patología. Esta muerte celular va a traer consigo la proliferación de la capa basal, por lo tanto aumenta el grosor de la capa basal, puede haber erosiones y ulceraciones. Estas erosiones tienen componente inflamatorio puro y si se curan van a la fibrosis, pero también puede haber reparación anormal de estas alteraciones, y podría ser que se repare con epitelio escamoso, pero podría ser la reparación con epitelio glandular, y es cuando hablamos del esófago de Barrett,
que puede estar acompañado de displasia y esto irá al adenocarcinoma. ¿Por qué es que ocurre esto? Mire, el esófago maneja pH neutro. El pH no es ácido ni alcalino, la mucosa del esófago. Pero cuando le llega un elemento agresor permanente, constante, día y noche, ¿qué cosa hace? Se defiende. ¿De qué manera se defiende? Cambiando su forma, su estructura. ¿Para qué? Para que pueda manejar mejor ese ácido. ¿Qué hace? Se transforma en un epitelio de tipo glandular. Pero ese hecho de la transformación es malo. Es lo que se llama metaplasia, ¿no? En este caso se cambia a un epitelio de tipo glandular, que puede ser gástrico, pero el más peligroso es el epitelio intestinal, intestino grueso, que es la metaplasia intestinal incompleta, que tiene células goblet, que son las células mucosas que hay ahí. ¿Por qué? Porque esas se sabe, a la larga pueden irse a la displasia y producir el cáncer de esófago, que es de tipo glandular. Cuando decimos glandular estamos hablando de adeno. Todo lo que diga adeno es glandular, ¿ya? Es diferente al escamoso propiamente, que no, la fisiopatología es diferente. Muy bien, ¿cuál es el cuadro clínico de la ERG? Puede ser la pirosis, esta era la otra, la pirosis, ¿no? Son tres, disfagia, odinofagia, pirosis. Pero algunos también regurgitación le puede, pero la regurgitación ya tendría que ver con la pirosis, ¿no? Que no siempre los pacientes dicen pirosis. Pero pirosis, ¿cómo que la pirosis? Es la sensación de ardor, ¿no es cierto? El paciente se queja de ardor retroesternal. Esta puede ser recurrente y hay que diferenciarlo del dolor torácico de tipo cardíaco, como habíamos mencionado anteriormente. La regurgitación es el síntoma capital, pues, ¿no? El paciente va a referir como que hoy después de comer o al echarme, siento que algo se sube y es algo muy horrible, amargo, que me llega hasta la boca, y en la noche cuando ocurre le da tos, a veces se asfixian, pacientes tienen sensación de ahogo, etcétera, ¿no? Eso ocurre por la regurgitación. Y la disfagia, que está ya presente cuando hay complicaciones. ¿Cuál es la complicación? ¿Se acuerdan? A ver, ¿cuándo? No, ya, miren, la ERG es todo lo contrario a la acalasia. Un paciente con ERG puede tener una acalasia secundaria, yo les he explicado ya, ¿sí o no? ¿Por qué no? Sí, porque con la ERG hay úlceras, puede haber úlceras. Cuando la úlcera es grande y profunda, le das tratamiento con IVP al paciente y cicatriza la úlcera. Pero ¿qué va a pasar al cicatrizar? ¿Qué significa cicatrización? Fibrosis. Y la fibrosis, ¿qué cosa hace? Retrae la mucosa y por lo tanto disminuye la luz. Eso mismo pasa en el bulbo también duodenal, cuando una úlcera en el bulbo y el paciente tiene síndrome pilórico. Es lo mismo. Entonces una acalasia, a ver, no, una ERG puede producir acalasia, sí, pero una acalasia primaria o secundaria. Secundaria, ¿ya? Entonces, disfagia va a haber cuando ya hay complicaciones. ¿Cuál es la complicación de la ERG para que haya disfagia? Cicatrización por una probable úlcera, pero tiene que ser benigna, ¿no es cierto? La odinofagia ocurre, es el dolor, esto sí, cuando hay destrucción aguda de la mucosa, es poco común, pero estos casos siempre hay que ver en la gente que tiene inmunodepresión, donde se les agrega cándida, citomegalovirus, etc. Medicamentos y la radiación también puede producir odinofagia. Hay manifestaciones extraesofágicas en la orofaringe con erosiones, gingivitis, caries, halitosis, dolor, eritema, el globus histéricus que presenta principalmente en las mujeres. En la laringe, en el tracto respiratorio puede haber tos crónica. La gente no tiene ese reflujo característico, pero tose. Tiene tos, va al otorrino y le ven que está inflamado, le da tratamiento, no mejora y dice, váyase Castro, a descartar reflujo. Así es el procedimiento, para que sepan. O sea, alguien que no se cura de la tos, a pesar de que el otorrino le está manejando bien, piensen en reflujo, ¿ya? Es una perlita, como se dice ahora. Bueno, también ronquera, no sabe si está ronco. ¿Por qué está ronco? Va a neumología, a otorrino, no le encuentra mayor cosa, ¿no? Laringitis, asma, principalmente en los niños. En los niños acá, en nuestro medio y en otras partes aquí, hay muchos trabajos de investigación, pediatría, que han comprobado que
Cuando un niño tiene asma y es manejado adecuadamente y no mejora, descarte de reflujo. Se encuentra el reflujo, se cura con IVP, el paciente nunca más tiene asma. Recuerden, el niño, ¿ya? En adultos no tanto, en niños esto principalmente, asma, eso está demostrado. Puede haber neumonía aspirativa, otalgia, sibilantes, etc. En niños puede haber un cuadro, principalmente lactantes, que se llama apnea, es el síndrome de muerte súbita del infante. Ustedes han visto que los niñitos tienen reflujo normal, ¿no es cierto? Eso que botan la lechita cortada y que tiene un olor espantoso. No sé si tienen ustedes o hermanitos chiquitos o han visto eso. No, si no, háganlo, porque es una cosa increíble que somos mamás. A veces ya tenemos una reunión, ay, tanto trabajo nos ha costado arreglarle, ponerle lindo, bonito, y uno también, y ya vámonos, y de pronto, les hacen vómito, reflujo, ¡ay! Huele horrible la lechecita cortada, y eso es por el ácido. Eso es normal en los niños. Pero ¿qué pasa? Hay mamás que no saben, no les acomoda bien a los niños y les hacen dormir boca arriba. Imagínense ustedes que tenga el reflujo el niño y ese reflujo se va a la parte respiratoria. Produce espasmo súbito de la glotis y el niño se muere. Eso se llama apnea súbita. Entonces, a las mamás que tienen bebitos, decirles, duerma de costado o de boca abajo, ¿no? Eso creo que la mayoría ya lo sabe. Bueno, este es un casi resumen de lo que hay cuando hay reflujo, ¿no? Puede haber síntomas o síndromes esofágicos y extraesofágicos. Entre los síndromes esofágicos, los que tienen síntomas y los que tienen injuria. Bueno, eso ya lo revisan ustedes, chicos. Ya es lo que hemos estado hablando en toda la clase. Ahora, miren, este es un trabajo de investigación muy interesante, hecho por una odontopediatra aquí en el Hospital Loaiza, y ella demostró que efectivamente, miren, había un 30% de pacientes que tenían reflujo, que tenían erosión dental. O sea que sí es verdad que el ácido de lo que ha refluido puede producir. Y aquí no se ve muy bien, pero la erosión se ve acá, son unas fotos muy bonitas. Está publicado en la revista de gastroenterología, si quieren y pueden verlo. ¿Cómo se diagnostica el ERGE? Primero los síntomas, ¿cierto? ¿Qué síntoma es el síntoma capital de la ERGE? Entonces hemos dicho, a ver, acá, ¿tú cuál? No, sí, pirosis, pero no todos tengan, antes que la pirosis. Las regurgitaciones y pirosis. Con o sin pirosis, pero eso de que viene algo que me viene por acá y puede decir sí, y es algo así quemante. Ese dato lo sacas tú. Cuando hagan simulación, bueno, simulación, voy a proponer, vamos a hacer que un caso de reflujo podría ser, sí, podría ser, para hacer diagnóstico diferencial, sí, podría ser. Entonces, hemos dicho regurgitación y pirosis, ¿no es cierto? Una vez que tiene eso el paciente, no van a decir, reflujo, endoscopia. No, el diagnóstico es clínico y en atención primaria de salud. No necesitan ir a un hospital, tienen que ir al centro de salud a la posta. El médico que está ahí le va a dar tratamiento. Si no mejora con el tratamiento, como debe ser, que vamos a hablar ahorita, entonces ahí sí, a ver qué pasa acá, no va a ser que tenga otra cosa, endoscopia. Pero de primera instancia no se hace endoscopia, les estoy diciendo claramente, ¿ya? Entonces, cuando ya al paciente le mandan a la endoscopia, ¿para qué sirve la endoscopia? Para ver las características de la mucosa, qué cosa hay. Hay úlceras, erosiones, o de repente no hay nada. Entonces, nos va a ayudar a ver las características de la mucosa, y hay una clasificación de Los Ángeles que para nosotros significa bastante la interpretación, porque nos va a decir qué grado de esofagitis tiene, de acuerdo al grado de proceso inflamatorio que encontró el patólogo. En la histología se ve crecimiento de las papilas más 2/3 de la capa del epitelio esofágico, o sea, se hace grueso. Hay hiperplasia de la célula de la capa basal, hemos visto, ¿se acuerdan en la anterior diapositiva que vimos en la histología? Infiltración del epitelio por eosinófilos y polimorfos nucleares. Entonces el patólogo dice, tiene esofagitis leve, moderada o severa, pero puede haber también metaplasia gástrica, o sea, encontrar el epitelio gástrico, pero tener mucho cuidado con decir metaplasia gástrica, porque el cardias tiene epitelio glandular y puede tener metaplasia. ¿Cómo así? Porque ahí también puede haber Helicobacter pylori. Es muy importante, el endoscopista tiene que decir de dónde ha tomado la biopsia. Porque si ha tomado del cardias y encuentra metaplasia intestinal, va a decir Barrett, y no es Barrett. El Barrett es alteración de la mucosa del esófago, pero en el esófago tubular, en el esófago propiamente. O sea,
ha ganado, ha desplazado la unión escamocolumnar arriba por ese epitelio que queda debajo, es el que es anormal. Entonces, pero también puede hablarnos de displasia, que puede ser bajo grado y de alto grado. Cuando es de alto grado, la OMS considera un cáncer in situ y ese paciente debe ser manejado, no con urgencia, pero sí importante. Muy bien, miren, hay, bueno, en ERGE complicada es 5% felizmente, puede haber erosiones del 30% y 35% hay alteraciones endoscópicas, ¿ya? Pero miren, en el 65% de pacientes que tienen síntomas, no, la endoscopia es negativa, o sea, no hay erosiones, no hay ulceraciones. Pero tiene paciente regurgitación. Entonces, diagnosticamos esofagitis por reflujo no erosivo, ¿ya? Y es la mayoría de los pacientes que pueden entrar a endoscopia. Entonces, esto es Los Ángeles grado A, donde hay erosiones aisladas menores de 5 milímetros. El grado B hay casi más o menos entre pliegues, pero se compromete 50% más o menos de la circunferencia y podemos observar así en la endoscopia. Miren, estas son las erosiones, puede haber también ulceraciones como esta, miren, la unión miren, esta es la unión miren, la unión escamocolumnar, pero este pedacito que ustedes ven ya ha invadido el epitelio glandular, esto de acá, ¿ya? Y aquí siguen viendo, esta es la unión escamocolumnar, que es la zona de unión de la mucosa del esófago con el estómago. Y aquí podríamos hablar inclusive de un saco herniario porque la aplicatura está bien abajo. Aquí el grado B, pero esto es para ver más las erosiones, ¿ya? Miren, todo esto y erosiones muy largas, es un proceso inflamatorio tremendo. Miren en ambos casos cómo es el cardias, incompetente total, incompetencia total, lo que llamamos cardias incompetente. Miren, abierto totalmente. Ahora, en la grado A, B, C y D ahí, ¿dónde está? O sea, desordenado creo. Bueno, en la C y D cada vez es más grave la alteración. Entonces, ¿quién clasifica eso? Es el endoscopista. Le puede decir Los Ángeles A, Los Ángeles B, ¿no? Y la graduación es lo que, o sea, la gravedad de la inflamación nos va a decir si es A o es D. Entonces, esto es en la biopsia, no que en la biopsia que se hace, esto debería ser normal. Aquí ya vemos espacios, ¿no? Espacios que están dados por infiltración, hay hipertrofia de las papilas, edema, esto es edema intercelular, incremento de eosinófilos. Los eosinófilos vienen a ser aquí no veo eosinófilos, pero deben ser de este colorcito, ¿no? No sé si este es un eosinófilo. Bueno, esto es lo que se ve, hay separación de las células, ¿no? A diferencia de la normal. ¿Qué cosas se pueden encontrar? Por ejemplo, miren, esta es la laringe, está formado por las cuerdas vocales, ¿ya? Hay edema de las cuerdas vocales. Cuando nosotros vemos en la endoscopia podemos observar esto. Entonces, eso también puede ser por efecto del reflujo. Ahora, esto es muy importante. En el reflujo podemos hacer pruebas funcionales para demostrar que hay incompetencia del cardias o que hay ácido dentro del esófago. Para saber si hay ácido dentro del esófago le pedimos la pH-metría. pH, medir el pH, donde haya, ¿no? Entonces, en este caso, igualito se pone un catéter en la parte distal, así como hemos visto en la manometría, y en 24 horas va a ir registrando el pH si es ácido o es normal. Entonces, monitoriza 24 horas y sirve para identificar el reflujo y correlacionar con los síntomas. ¿Cuándo deben mandar a hacer esto? En aquellos pacientes que son muy sensibles, se llama esófago sensible, en la evaluación de pacientes con síntomas atípicos, recurrencia de síntomas a pesar del tratamiento. O sea, ¿cuál es el objetivo? Es demostrar que hay pH, o mejor dicho, que hay ácido en el esófago. Hay otro procedimiento que se llama la impedanciometría. Es muy importante porque además de reconocer el ácido, puede reconocer álcali. Entonces, actualmente se hace ya más la impedanciometría o impedancia. Entonces, la pH-metría se puede hacer con una cápsula, con un catéter, ¿no? Miren cómo se hace con el catéter y con la cápsula. Entonces, esta va a ir registrando en 24 horas las regurgitaciones, qué tanto de ácido puede encontrar. Esto es la impedancia. Aquí la diferencia es el equipo que tiene acá, ¿no es cierto? Igualmente va a ir detectando si es ácido, si es álcali,
Y el procedimiento es mediante un software que debe ser analizado por gente que está entrenado para esto. Miren, esto es una comparación entre la impedancia y la pH-metría, ¿no? Miren, respecto a la sensibilidad y a la especificidad, ¿no? Definitivamente la impedancia se lo lleva de encuentro a la pH-metría. ¿Cuándo usar la impedanciometría? Cuando hay una resistencia a mejorar los síntomas con los inhibidores de bomba, cuando hay tos inexplicable, cuando hay sospecha de rumiación. ¿Sí saben lo que es rumiación, no? Rumiar. ¿Sí saben, no? ¿Qué es rumiar? ¿Qué es rumiar? ¿No saben qué es rumiar? Claro, el paciente deglute la comida y se queda ahí y en la noche principalmente regresa la comida a su boca, mastica y se lo pasa. Eso es rumiar, ¿no? Como hacen los cuadrúpedos, pues, ¿no? ¿Ah? ¿Cuál? ¿Cuál? La impedancia. Ya. Ya. Mira, la impedancia es igual, o sea, el procedimiento de cómo se hace es igual que la pH-metría. Tienes que ponerle una sonda que tiene un dispositivo especial que va a ir capturando en 24 horas el pH del esófago. Entonces, es importante porque discrimina qué es lo que predomina en lo que refluye, o es ácido o es álcali. Es importante para el tratamiento. ¿Ya? ¿Está bien? Eso es en conclusión. Yo no te voy a explicar cómo es la onda en la impedanciometría y nada. Ya. ¿Ya? Ajá. ¿Y le ha hecho pH-metría? No, le ha mandado impedanciometría. Habría que mandarle, porque ¿qué haces? Si el otorrino le ve y dice que está normal, le hace. Ahora, nosotros, para definir que un paciente tiene reflujo gastroesofágico, lo mínimo que hay que hacer es la pH-metría. Eso es lo científico. Por eso les digo, la atención de ERGE es atención primaria, pero si el paciente persiste con tos, persiste con ronquera, hay que mandarle ya a gastro para que le hagan las pruebas de función esofágica, manometría, pH-metría, impedanciometría. Es así como se trabaja. ¿Cómo? Pero depende, no sé pues, cuál es la causa, puede ser alérgica también, ¿no? Generalmente nosotros tenemos un ambiente muy alergizante y la gente tiene tos por eso. Si ya es descartado que no tiene reflujo, o sea, en un reflujo puede ser que le hagas la endoscopía y no hay nada, no hay erosiones ni ulceraciones. Entonces tú dices, es un ERGE no erosivo, le das tratamiento, ¿cierto? No mejora, oye, algo está mal acá, mínimo pH-metría. Entonces, la pH-metría te puede decir, es dudoso, parece que sí, parece que no, impedanciometría. Porque no le vas a dejar a tu paciente con tos eterna. Imagínate, su calidad de vida. Pues lo importante es que el paciente mejore sus síntomas. Eso es nuestra labor como médicos, que el paciente mejore sus síntomas. ¿Ya? ¿De qué manera? Ya es el arte del manejo de su médico. Bueno, estos son exámenes que se hace comparando la impedancia y la pH-metría. Y se puede hacer combinado al mismo tiempo. Todo va a depender del catéter. ¿Ya? Esto es para que sepan que se podría hacer nada más. Ya no les voy a explicar los pormenores. La manometría hemos dicho que sirve para medir la presión. Acá en ERGE es muy importante, así como en la calasia, medir la presión del esfínter esofágico inferior. Entonces, ¿qué es lo que se va a observar? Va a haber una disminución de la amplitud de la onda peristáltica y una disminución de la presión del esfínter esofágico inferior. Eso se ve en la manometría. Y en la radiología se hace ¿para qué? Para evaluar si hay estenosis o si hay una neoplasia o algo que puede estar contribuyendo al reflujo. La gammagrafía, esto se hacía, creo que actualmente ya no se hace, en niños principalmente, se usaba tecnesio 99, una sustancia radioactiva. ¿Cómo así? O sea, los niñitos antiguamente era muy difícil hacerles endoscopía, muy difícil. En adultos a veces es difícil, pero ahora con la sedación se les hace fácil. Pero ¿qué se hacía en los que no se podía hacer endoscopía? Se les mandaba acá en el hospital Loaiza, hacen y hacían más antes, de pediatría mandaban a los niñitos,
les daba un juguito que tenía tecnesio 99, ¿ya? Escúchenme porque yo les voy a preguntar de eso después. Se tomaba el niñito, su juguito, y se esperaban 10 a 15 minutos. Como el líquido saben que debería pasar inmediatamente, ¿no? Luego le metían al gamágrafo, y el gamágrafo comenzaba a detectar, otra vez está durmiendo. Mira, ve. No, mira, la tercera sí te vas de verdad, ¿ya? Despierta. Si no, lávate la carita con agua y te viene. ¿Alguien tiene agüita por ahí? Denle agüita. Que se eche la cara. Trae tu agua en la siguiente. Cuando te des sueño, te echas el agua. ¿Está bien? Ya. Entonces, ¿en qué estaba? Toma, entonces, le ponen al gamágrafo. ¿Y el gamágrafo? ¿Ustedes conocen el gamágrafo? Ya, si no conocen, van a ir al hospital acá en Loaiza, en el sótano, está el área de radio. Y ahí van a decirle al doctor que esté, somos estudiantes de medicina de San Marcos, queremos conocer el gamágrafo. ¿Ya? Esto es. Entonces el gamágrafo comienza a captar, o sea, es como los telégrafos antiguos de la clic, 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 tic, 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 no. Entonces comienza a captar dónde está la sustancia radioactiva. Entonces, si encuentra en el esófago, es que hay reflujo. Y si no encuentra nada y más bien encuentra en el estómago, es que no hay reflujo. De los niños se podía hacer eso, ¿ya? Muy bien. Esófago de Barrett, ¿qué cosa es? Esa es una lesión premaligna que consiste en un cambio del epitelio del esófago escamoso a otro que es de tipo glandular. Y el más peligroso es el de tipo del intestino grueso, que es también la metaplasia intestinal incompleta, ¿ya? La completa también, que es de intestino delgado, está también involucrado, pero casi nada. La más importante es esta, la especializada o incompleta, que es de intestino grueso. ¿Por qué es importante? Porque es una lesión premaligna. ¿Para qué? Para el adenocarcinoma de esófago. Entonces, acá pueden ver ustedes, ¿podemos apagar esta luz de acá o no se puede? A ver, ¿puedes apagar? No puede haber también metaplasia. No, mira, yo les cuento. Yo hice mi tesis de esófago de Barrett para optar el grado de doctor. Entonces yo he estudiado esófago de Barrett en el hospital, en casi 10.000 endoscopías. Entonces, lo que he visto es que hay hasta ahorita es una controversia, te digo. Dicen, o sea, el ácido puede hacer cambiar el epitelio del esófago, puede ser a gástrica y también a intestinal. Pero ¿qué tiene importancia una y la otra? Que han visto casos muy raros que un paciente tenga Barrett con epitelio gástrico. Y otros dicen no tiene importancia, porque eso no es secundario al reflujo, sino es normal que tenía el paciente, tal vez por el licuado del pylori, ¿ya? Y otros dicen que no, definitivamente no es la gástrica, sino es la intestinal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay un doctor, Attila Sende se llama él, que es un argentino, que ha estudiado mucho el esófago, y lo pueden encontrar en la literatura. Él, por ejemplo, dice, ¿no? Postula, de que para que un epitelio de Barrett, o sea, la metaplasia intestinal, llegue a ser incompleta, tiene que haber pasado primero por una gástrica. Pero es una teoría que yo le puedo compartir en 60%, porque yo he visto en mis pacientes que la gran mayoría tenía metaplasia gástrica. Eso es haciendo bien las medidas, porque tú puedes tomar biopsia del cardias y te va a salir metaplasia gástrica, y no es metaplasia gástrica. Tienes que ver la altura. Si la altura no está, pues, ¿qué te digo? En 30, 32, y encuentras metaplasia en la biopsia, válido, pero si le has tomado 37, 38, eso es cardias. Entonces, últimamente yo tengo un patólogo que es un chico San Marcos, así es mi alumno, que es increíblemente bueno, hace solo patología de tubo digestivo, ¿ya? Y de hígado. No trabaja en otro sitio, solo ahí, y es un trome, porque informa sus placas y pone la bibliografía abajo, de dónde está diciendo eso para que tú veas, ¿no? Entonces él, por ejemplo, cuando vemos de esto, dice que los ingleses actualmente consideran Barrett a la metaplasia gástrica. Ahora, pero tienes que tú definir de dónde tomaste la biopsia. Entonces la biopsia se toma por debajo de la unión escamocolumnar. Por debajo de la unión escamocolumnar. Recuerden que más abajo está la unión esófago-gástrica, que es diferente. Tiene que haber una distancia. Entonces, hay controversia
pero lo que sí la mayoría admite es que la metaplasia intestinal, que es de tipo incompleta, o también la especializada, es la que da más progresa al Barrett, ¿ya? ¿Y cómo se le reconoce? Se le reconoce porque va a haber células mucosas igualito que del colon, las células mucosas, y son las células de Goblet, y esas no existen en otro tipo de metaplasia. Cuando encuentran células Goblet, eso es metaplasia intestinal incompleta, y ya le tipificas como Barrett. Entonces, el diagnóstico de Barrett se hace endoscópicamente y por biopsia. Endoscópicamente lo que vamos a ver es esto, miren. Se sube la unión escamocolumnar, miren, normalmente esta unión escamocolumnar debió haber estado acá, miren, acá. Entonces era así, 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 ¿eh? Pero si ustedes se dan cuenta, todo está acá, se ha borrado inclusive, la unión ya no hay. Acá se conserva, pero se ha subido, y acá miren cómo viene. Acá, esto es epitelio metaplásico, esto. Entonces la biopsia de esto es metaplasia intestinal, y es un Barrett. Acá miren, ¿cómo podemos, o sea, una manera de asegurarse de que este pobre esófago está sufriendo, todavía está defendiéndose, son estas islas de epitelio esofágico que no se dejan comer por el ácido. Eso quiere decir que la unión escamocolumnar estuvo por acá, miren, estuvo por acá, porque hay todavía, o sea, y hay daño hasta acá. Si nosotros consideramos la unión escamocolumnar, no va a ser acá, tiene que ser acá, inclusive por acá, no se ve mucho. Aquí está medio destruido, y acá sí definitivamente esto es Barrett. La biopsia te toma de acá, no se toma de acá. Acá es cardias, te puedes confundir, tienes que tomar de acá. Yo en mis pacientes, para mi tesis que hice yo, tomé la biopsia justo entre acá, en la unión escamocolumnar. Entonces, yo en todas mis biopsias se ve la biopsia de acá para acá, tejido escamoso, y de acá para acá, epitelio glandular. Entonces, más prueba que eso ya no había para decir que no es Barrett, ¿no? O sea, es el cambio del epitelio. Bien, miren, ve. Bueno, entonces, ¿por qué es importante el reflujo, saber manejar el reflujo? ¿Quién me dice? A ver, tú. El propio ácido de gástrico, ¿no? Dañaría las paredes del esófago y eso haría que Las paredes no. Y pues, ¿por qué dudas? La pared no se altera, la mucosa se altera. ¿Ya? y eso hace que como respuesta cambie, ¿no? ¿Por qué el reflujo? No siempre. ¿Por qué? Por- por- a ver, no, a un tipo de cáncer. ¿Qué se llama el cáncer? El adenocarcinoma. Sí, esa es la razón. Entonces, si ustedes ven, en resumen, el cáncer de esófago de tipo glandular se puede prevenir. ¿Cómo lo van a prevenir? Manejando ERGE. O sea, si ustedes tienen un paciente con ERGE y termina en cáncer, no sé, yo me suicido. Sí, porque por mi culpa el paciente tiene cáncer, porque no le supe manejar, ¿no? Para eso es esta clase, chicos, ¿ya? El que no es de que, sí, que le quita, le dale, que no sé qué. No, es como cuando hacen colonoscopía. La colonoscopía es un procedimiento para prevenir cáncer. No es de que, ay, qué feo, yo no me hago, yo no me quiero hacer. No, porque si te hago colonoscopia y que te encuentre un pólipo, te saco el pólipo y ya te prevengo el cáncer. Pero puede entrar y encontrarte ya el cáncer y al costado de un pólipo. Ustedes saben que el cáncer de colon viene de los pólipos, 90%. Entonces, tú haces colonoscopia y la edad de corte en nuestro país 40 años. Solo los que tienen 40 años para arriba, hombre y mujer, debe hacerse colonoscopia. ¿Para qué? Para prevenir el cáncer. Es como el Papa Nicolau en el cuello uterino, prevenir cáncer, ¿no? ¿Cómo prevenir cáncer del colon? Con la colonoscopia. Son conceptos que yo quiero, chicos, que ustedes lo manejen,
Porque les van a preguntar, oye, sí, mira, pues, mis vecinos, estudia medicina, pregúntales y que no sé qué. Ay, doctor, ¿sabe qué? O amigo, qué sé yo, me han dicho que me da colonoscopia, pero es feo porque tengo que prepararme con un líquido y que dice que da diarrea, me voy a escaldar y que me va a dar náuseas, etc. Ay, doctor, ¿usted qué? ¿Me hago o no me hago? Y dice, sí, tiene que hacerse, hay muchas maneras de prepararse, no hay manera de que te escapes, peor si tu mamá o papá ha tenido cáncer de colon, ¿no? Bien, entonces, el tema de la alergia es ¿por qué? Porque el reflujo produce esofagitis. Y esto, metaplasia intestinal, Barrett, displasia, adenocarcinoma. Es la razón por la cual nosotros debemos saber manejar Barrett. ¿Cómo tratamos? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es modificar los estilos de vida, ¿ya? Se puede elevar la cabecera de la cama en cualquier objeto que tenga sólido, que tenga 20 centímetros de alto. Generalmente nosotros aconsejamos tacos de madera, pero a veces es difícil encontrar, pero sí el ladrillo King Kong sí puede. Entonces las cabecitas se levanta ahí, entonces el paciente en vez de dormir así, va a dormir así. Entonces su pareja le tiene que decir por qué va a dormir así, porque a veces se molestan las parejas, ¿no? Sea hombre, sea mujer. Entonces va a dormir así, es la posición antirreflujo. No es ponle dos almohadas, no, es todo, ¿ya? A veces hay confusión en eso. Ahora, ¿qué más? A ver, esto, perder peso en pacientes obesos. Eso es, olvídense, esto es muy, muy importante, ¿ya? Evitar comida grasa. ¿Por qué? Porque la grasa disminuye la presión del esfínter. La comida chatarra que a todos nos... Bueno, no, a mí no me encanta, pero a ustedes les encanta porque es de la moda, es el esnobismo que ahora tenemos de la gente joven, la comida rápida, ¿no? El Kentucky, que la hamburguesa, etcétera, etcétera, ¿no? Yo no digo que no, sí, pero una vez al mes, y esto es, si se pueden comprar una manzana, una fruta, no sé, ya que es mucho más saludable, pero es lindo decir, ay, me he ido al Kentucky, me he ido a Chili's, me he ido al no sé qué, esas son sonceras, hasta pueden hacer hamburguesas en sus casas ustedes, se compran una carne molida de garantía, porque lo que nos dan es, sabe Dios qué es. Bueno, evitar los cigarrillos y licor, porque hemos dicho que disminuyen la presión, evitar drogas que disminuyen la presión del esfínter inferior o que retardan el vaciamiento gástrico, evitar el uso de AINES por el mismo motivo. Ahora, tratamiento farmacológico. ¿Cuál es el objetivo? Tenemos que neutralizar el ácido del estómago. ¿Por qué? Porque lo que hace daño es el ácido. No hay esofagitis por reflujo, sino hay ácido en el reflujo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a inhibir la secreción ácida usando los antagonistas H2 de la histamina o los inhibidores de bomba de protones. El ERG es la única patología en la cual de primera intención se le da este tipo de principios activos. Otanogastritis, no, acá sí. ¿Ya? ¿Por qué? Por el objetivo. Luego hay que disminuir la exposición esofágica al ácido usando prokinéticos, ¿no? Mejoran el vaciamiento gástrico y también mejoran la presión del esfínter esofágico inferior. Doble motivo. Entonces, cuando hablan ustedes de gastritis y de enfermedad seropéptica, les van a hablar de esto. Esta es una célula parietal, que es donde se produce el ácido gástrico y tiene sus receptores, ¿no? La gastrina y la histamina, acético, etc. Los H2 bloquean acá y evitan la acidez. Los inhibidores de bomba de protones bloquean acá en la bomba, donde hace que se une el hidrógeno con el cloro y se bloquea la acidez y se evita el ácido en la luz del estómago. Por lo tanto, lo que refluye al paciente no va a tener ácido. Entonces, al inicio hay que dar tratamiento con inhibidores de bomba. Pueden usar esomeprazol, omeprazol o dexlansoprazol. Hay una diapositiva donde están las dosis. Prokinéticos como la cisaprida, ¿no? Se da media hora antes de los alimentos generalmente. Actualmente el mejor y que no tiene efectos adversos o colaterales es la mosaprida, a diferencia de la metoclopramida, que tengan cuidado, puede haber efectos extrapiramidales, ¿no? De esos pacientes, en todo, la domperidona, que todos estos tenemos en nuestro medio, ya aquí, sí. Bueno, el tratamiento es durante 8 semanas, pero hay circunstancias en las cuales ustedes van a tener, no está acá, van a tener que de repente hacer el manejo de otra manera. Ya, mírenme, cuando un paciente tiene esofagitis por reflujo viene de primera vez, le hacen el tratamiento sintomático. Pueden usar inclusive inhibidores de los H2, pero actualmente ya casi nadie usa cimetidina, ranitidina, ¿no? Ya está obsoleta. Pero
Si donde están ustedes en la punta del cerro hay ranitidina, pues tienen que usar ranitidina, que es muy bueno también, ¿no? Para los efectos es muy bueno, pero si ya vienen ya a lugares como las capitales, en fin, ya tendrán los inhibidores de bomba, que la diferencia es solamente ¿cómo vamos a decir? La palabra es en la intensidad de su efecto, digamos, ¿no? Que la ranitidina tiene un efecto de 1000 y los inhibidores de bomba 1.000.000. Esa es la única diferencia, es la intensidad, porque los inhibidores de bomba teóricamente ponen en cero el ácido del estómago, pero eso es in vitro, pero in vivo no ocurre así, porque bueno, nuestro cuerpo humano es sabio, porque ustedes saben que el ácido en el estómago sirve, tiene sus funciones, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Sí? Entonces, si tendríamos cero, los que tendrían otras patologías, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, de todas maneras, puede haber efectos colaterales, principalmente con los inhibidores de bomba, disminuyen la absorción de la vitamina B12, podría haber problemas óseos en las mujeres, etcétera, que hay que estarse chequeando. ¿Por qué? Porque hay inhibidores de bomba que se toman mucho tiempo como mantenimiento, no solo por él, sino por otros motivos también, ¿no? Entonces, pero son prácticamente los inhibidores de bomba, son respecto a efectos colaterales mínimos y actualmente de uso muy difundido. Entonces, hablando ya de los inhibidores de bomba de protones, el primero que salió fue el omeprazol, que viene en 20 miligramos vía oral, pero también hay endovenoso. Entonces, y luego salió el esomeprazol, que tiene el mismo efecto, lo que le cambian es un radical acá, le ponen otro allá, nada más. Pero ha habido estudios cuando se lanzó al mercado el esomeprazol, comparando con el omeprazol, el esomeprazol era mejor respecto al omeprazol. ¿Por qué? Porque los síntomas del paciente disminuían en menos tiempo que usando el omeprazol. Entonces dijo, oye, es lo mejor. Pero después de eso vinieron todos lansoprazoles, ¿no? Lansoprazol, que sí, el esomeprazol viene de 40 y de 20 miligramos. De inicio se le da de 40 miligramos siempre media hora antes del desayuno, mejor dicho, media hora antes de comer. Entonces, es mejor darles en la mañana. No le voy a decir en el almuerzo ni en la cena, en la mañana, antes del desayuno, media hora. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué tiene que ser en ayunas antes de comer? No, no la van a saber. ¿Perdón? Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Ya, sí, parcialmente, pero sí, esa es la razón. Los inhibidores de bomba de protones son prodrogas. O sea, para actuar, tienen que activarse. ¿Y cómo se activan? Con el ácido del estómago. Entonces, por eso es que le dan media hora antes, el paciente come, el estímulo de la comida hace que se produzca ácido. Se abren todas las bombitas de protones y entonces entra ahí y los bloquea. Así es como actúa. Entonces, no se les puede dar junto con la comida ni después de la comida. No tiene acción. Léanlo. Eso dice la literatura y los que han estudiado. Siempre que tiene que ser mínimo media hora antes de las comidas, ¿ya? Así es como se deben usar los inhibidores de bomba de protones. El lansoprazol, yo les estoy diciendo los principios activos, no los nombres comerciales, ¿ya? El lansoprazol viene de 30 miligramos para inicio y de 15 miligramos para mantenimiento. Luego tenemos el dexlansoprazol, que la diferencia con los otros es de que tiene liberación retardada. O sea, su liberación es programada, entre comillas, ¿no? Durante todo el día. No pasa eso con los otros, entonces te asegura una permanente hipoacidez o anacidez en el estómago. Esa es la gran ventaja. Hay otro producto que está también en estudio que todavía no se ha lanzado al mercado. Vamos a ver qué es lo que pasa. En todo caso, todos estos inhibidores de bomba son bioequivalentes. O sea, no porque el dexlansoprazol tiene 60 miligramos es más efectivo que el omeprazol de 20 miligramos. No, sus efectos son iguales, ¿ya? Sino que ya depende de cada paciente, de la idiosincrasia, la respuesta a cada uno. En todo caso, se puede ir rotando, ¿no? A mí yo les digo particularmente, el omeprazol, por ejemplo, ya no me gusta usar mucho porque como que hay una cierta resistencia ya, porque todo el mundo, cuando alguien tiene omeprazol, toma a todo el mundo, la vecina, omeprazol. Entonces, el esomeprazol todavía va bien. El dexlansoprazol en la gente que tiene mucho reflujo, no ha mejorado con el resto, mejora también. Ahora, ¿qué puede pasar
si es que el paciente no mejora normalmente después de las 8 semanas. Hemos dicho de 4 a 8 semanas de tratamiento. Entonces, ¿qué se hace? ¿Ya? Lo que se hace es duplicar la dosis. Entonces, se le puede dar 40 de omeprazol. 20 en la mañana, 20 en la noche. O le dan los 40, pero en la mañana. El omeprazol, dicho sea de paso, es el más barato de todos. ¿Ya? Pero a la fecha, como que está quedando su acción un poco disminuida frente al resto. También la otra opción es que si no mejora es darle un inhibidor de bomba en la mañana y ranitidina en la noche. La ranitidina se toma antes de dormir, ¿ya? En la noche. Esa es otra alternativa. Y si con todo eso el paciente no mejora, hay que hacer interconsulta al cirujano para en todo caso ver de qué manera se le puede manejar, ya no por medicamentos, sino también ya con procedimientos. Muy bien. Ahora, si el paciente ha mejorado después de las 8 semanas, ustedes le dan tratamiento de mantenimiento, ¿ya? O sea, pueden darle la mitad de 20 miligramos de omeprazol. Puede tomar 2, 3 meses, ir retirándole de acuerdo a la sintomatología. Hay algunos pacientes que dejan de tomar, vuelven con la sintomatología y hay que volver, entonces, a darle a dosis altas. Entonces, siempre hay que darle la mitad de la dosis hasta completar de repente unas 3 meses, o sea, 12 semanas más o menos, ¿ya? Pero recuerden que tienen que abolir las causas que están produciéndole el reflujo. O sea, no es solo darle medicamentos. Si es gordito, tiene que bajar de peso. Si toma alcohol, no. Tabaco, no, etc. ¿Ya? O sea, no funciona esto solo con los medicamentos. No, 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 no. Dieta. La dieta es importante. Bueno, cirugía antirreflujo, la fundoplicatura que ya les había explicado. Previamente se hace manometría. Y miren, cuando se manda, cuando hay fracaso al tratamiento médico o cuando hay complicaciones, ¿ya? O en jóvenes, por ejemplo, que viven por mi departamento, yo soy de Andahuaylas, Apurímac, donde no hay pues ni la salvación de Dios, ¿no? Y un chico de 25 años viene o 22, reflujo, reflujo, reflujo. Ok, no va a estar dependiente toda su vida con inhibidor de bomba, ahí se le manda a operar, porque no va a venir a sus controles, o de repente refractario al tratamiento encima alcohólico, fumador, etcétera, entonces se asegura y le hacen la fundoplicatura. Así es como se hace, miren, el esófago distal es intraabdominal y aquí es donde se jala de atrás como 2 telitas y se cose adelante, ¿no? Esto también se hace cuando se hace cirugía de la calasia, porque para que no se quede abierto, le mejoran con esto, ¿no? Adicional. Ya está. Un poco larga la clase, ¿no? Pero no sé, ya no quiero saber ni qué hora es, porque seguro es más de las 2 de la tarde. ¿No? ¿Qué hora son?